Bueno, vamos a estudiar. Dice, o sea, las alajot de Pesach arrancan con el Bedikat Hametz. ¿Ok? Arrancan, la vez pasada, en realidad arrancan con que en mes de Nisan, Rosh Chodesh Nisan va a ser el próximo jueves, no este, el más arriba. A partir de Rosh Chodesh Nisan no se debe hacer ayunos, no se hace ninguna manifestación de tristeza, no se hace ningún tipo de luto, es decir, porque es un mes de alegría y de bendición para todo el pueblo de Israel, en todas las generaciones. Ahora después, el Shulchan Aruch sigue hablando de las leyes de Bedikat Hametz, de la búsqueda del Hametz, que es lo que hemos hablado. No es este, es el otro. Otro más grande, Otro más pequeñito, pero así. Así mismo. Gracias. De la búsqueda del Hametz, que se llama en hebreo Bedikat Hametz. Entonces dice, B'tihkilat leil yud dalet benisam koni bogdin et hametz. Bogdin es buscar. La noche del 14, empezando el 14 de Nisan, tenemos la mitzvah de la Torah de ¿qué? De buscar el Hametz, revisar el Hametz. Entonces es una mitzvah de la Torah buscar el Hametz en la víspera de Pesach. ¿Por qué? Porque dice la Torah, ¿verdad? Lo buscarás y no lo encontrarás. ¿Qué? La persona antes de llegar al día 14 es la víspera de Pesach. Está empezando ya las últimas horas antes de llegar a Pesach. Ya debe haber hecho la eliminación del Hametz, la cacherización de los utensilios, todo lo pertinente para Pesach. Entonces, le orben aner be nojorim u be zekdain, o sea que tiene que hacerse a la luz de la vela de una vela y no una antorcha. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy en día, hablando de linterna, se permite la linterna. En la época de Shulchan Aruch no existían las linternas. Pero una vela, ¿por qué? Porque puede llegar a los escondrijos, a los lugares más. Algo con una antorcha puede quemar la persona. Entonces la idea es trata de iluminar para que en la antigüedad pues no había otro medio, la persona pueda ver qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque de noche. Ahora la pregunta aquí sería, ¿por qué se tiene que hacer de noche? Bien, podría ser que lo importante es que llegue a los lugares más. Pero no le puede tomar fotos antes lo guarda durante. La pregunta sería, ¿por qué tiene que hacerse en la noche? ¿Por qué no se hace de día que hay luz? ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué dice ahí esa alajá que leímos hoy, que incluso en un hotel cuando llegas puedes hacerlo de día? Porque la posesión de la persona, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando una persona renta algo, según la alajá, el rentar es como volverse dueño de algo. ¿Okay? El dueño te cede el uso y ciertas potestades sobre ese lugar. Entonces el judío, sí, los derechos de uso. Entonces el judío, al tener parte, eso se llama shutafut, parte en este tipo de lugar, recae sobre él la obligación de hacer búsqueda del Hametz, ya que no lo pudo hacer de noche porque llegó ya para Pesach, tiene que hacerlo. ¿Okay? Tiene que hacerlo, buscar el Hametz, porque es una prohibición muy grave de la Torah estar en un lugar, poseer Hametz o tener algo de Hametz durante Pesach. Por eso tiene que hacer para asegurarse de que en el lugar no haya Hametz. Ahora, el Shulchan Aruch aquí va a hablar de un tema muy interesante. Y de pronto ya lo habrán escuchado en los audios porque seguimos el orden que se estudia en todo lugar. Yo sé que aquí hay gente que estudia mucho y pone audios y los rabinos enseñan sobre esto, Baruch Hashem, de que una persona que se va de vacaciones, una persona que dice yo no voy a pasar Pesach en mi casa. Estoy haciendo aquí un resumen ejecutivo rápido. No va a pasar Pesach en mi casa, yo me voy de vacaciones, me voy a un crucero, me voy a Israel, me voy a pasar Pesach con mis hijos allá en, no sé, ¿dónde está de moda? No está lloviendo mucho, no llueve mucho. Lugar más cálido, Cancún. Para una finca, para un lugar Punta Cana, en Punta Cana. Bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, la halajá dice que la persona debe hacer la Bedikat Hametz sin verajá. 30 días antes de Pesach, o sea, desde que empieza el mes de Nisan, la persona debe 30 días antes, o sea, desde ya, la persona debe buscar el Hametz en su casa y si hay Hametz sacarlo, cosa que en su posesión, porque ¿cuál es el problema? Que la posesión del judío, aunque esté en Punta Cana, aunque estés en Jerusalén, aunque estés en, ¿dónde fue que dimos? En Cancún, en Denver, es tu posesión, el Hametz es tuyo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no se hace esto,
se pasó por lo aleno, por una presión de la Torá, de poseer Hametz en Pesaj, lo cual es algo muy grave. Esa era la pregunta que quería hacer, Rabino. O sea, que ¿cuántos días antes puede uno empezar a buscar Hametz? 30. O sea, 30. Pero cuando va a chinar el... Cuando va a salir, pero cuando va a salir de su casa. va a salir y sabe que Pesaj no va a pasar en su casa. Y en el lugar donde llegue, también tiene que hacer. Alquiló un apartamento, alquiló una habitación de hotel, alquiló o alguien le prestó. Exactamente, le prestó un lugar para estar, también ahí tiene que hacerlo. Y no solo va a buscar, sino que tiene que eliminar el hametz que hay en su casa. Sacarlo, regalarlo, venderlo, arrojarlo, que ya no debe tener. ¿Por qué? Porque Pesaj no va a estar en su casa. Entonces la persona debe buscar todos los hametz que tenga, aunque no haya llegado el tiempo de Pesaj. Una pregunta es que cuando se alquila una habitación, una casa, es como si se adquiere como la propiedad porque se tiene derechos sobre él. Yo entiendo que en el hotel pues, está pagando por eso, entonces cae la obligación de buscar la mesa. Pero por ejemplo, cuando es algo prestado, uno va a la finca de un amigo a pasar, esta persona no la está comprando ni está pagando por eso, hay como o sea, pero digamos que la persona tiene cierto dominio sobre el lugar, aunque es prestado, tiene cierto dominio, por eso Jamén dice, no está dominio. Si hace un daño, tienes que pagarlo. ¿Okay? Si hace algo, tiene responsabilidad. Y al tener responsabilidad también significa que tiene cierto grado de dominio. Entonces, es verdad, eso iba a explicar. No tiene el derecho de dominio, pero hay una cosa que se considera que es el derecho de posesión. Pero ambos son dos derechos. El derecho de dominio es cuando usted esta casa tiene registrada a su nombre, la matrícula inmobiliaria. Pero incluso sin haberla comprado, una persona se mete a vivir por las malas, uno tiene el derecho de posesión. Tampoco la pueden sacar las patadas, hay que hacerle un proceso. Entonces, ¿dónde hay que revisar esto? ¿Dónde hay que revisar el hametz? Entonces, hay que saber que el hametz tiene la persona que revisarlo en todos los lugares de su casa. Preferiblemente, o sea, obviamente hay lugares donde las personas no comen generalmente. Por ejemplo, el baño o ciertos sitios de la casa donde no se come. Pero, ahí voy, muy bien. Hoy en día la gente comemos en la cama a veces, comemos en el cuarto, o comemos en una oficina, si tenemos frente al computador, todo lo demás. Entonces, todos esos lugares donde la persona posiblemente haya comido y le puede haber hametz, muy seguramente para hametz, ahí tiene que revisar. Y una persona que tiene hijos, que tiene niños pequeños y todo lo demás, debe revisar en todos los lugares de la casa. ¿Por qué? Porque los niños, evidentemente, no se cuidan de eso y puede haber hametz en cualquier lugar de la casa. Solo una está. Bueno, sacamos el hametz de nuestra casa, pero por ejemplo, las personas que trabajamos, que tenemos aquí hay en la oficina, tienen un escritorio, allá también estamos obligados a examinar, sacar el hametz. Sí. Donde quiera que uno Entonces, tenga posesión. aquí está. Entonces, no solamente la persona, si está en un lugar, está en un lugar, tiene una oficina, ¿verdad? En una empresa, por lo demás, también debe limpiar. Ahora, ya que el lugar, si no es de un judío, no tiene tanto problema. Si es de un judío, seguro que tiene que limpiar. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que es dueño, ya lo explicamos la última vez, es dueño de una empresa, tiene una finca, tiene un apartamento, tiene propiedades, ¿ok? Y no las tiene arrendadas. Porque ¿qué pasa con la halajá? Si yo tengo un apartamento, digamos, y ese apartamento yo se lo arrendé a unos judíos, ¿verdad? Contrato, todo lo demás. Entonces yo no tengo que hacerle dedicar también nada de porque el no judío es como si fuera dueño de eso. Ahora metemos contrato, tenemos todo. Para este tema de hametz. Pero si ese departamento, o ese apartamento, ese lugar, no tiene alguien ahí, está vacío y es de mi propiedad, yo tengo que ahí buscar y eliminar hametz. Lo mismo también se hace becar hametz en el carro. Nosotros hoy día comemos en los carros. Se hace becar hametz si una persona tiene una finca, tiene una casa de recreo, ahí se tiene que hacer. Ahora, se hace con anterioridad, se saca el hametz y todo lo demás. Pero si hay gente ahí, hay personas ahí que no son judías y viven ahí, entonces no hay que hacer becar hametz. Pero eso le iba a preguntar, perdón, Reina. Esta es una pregunta hipotética, parece tonta, pero puede pasar. Usted tiene una finca, y pasa un tipo y deja o tira.
unos panes ahí y usted no sabía y eso tiene Hametz, pero él no sabía, él es el dueño pero no sabía eso que como tiene la persona que revisar antes de Pesaj. Ahora, sí. Para eso es lo que usted está hablando, para eso de es revisión. De la revisión, ¿ok? Entonces, si hay niños en la casa, también hay que revisar minuciosamente debajo de los armarios y camas, ya que es muy probable que hayan colocado hametz en estos lugares. Claro. Armarios, camas, ¿okay? También los bolsillos de la ropa de los niños, sus maletines, todo ese tipo de cosas hay que revisar. Pregunta. La plastilina es un tema, el lesgo es un tema en Pesaj, porque eso hay que sacarlo en Pesaj, porque eso está hecho a base de harina de trigo. ¿Qué es la plastilina? Sí. La que el pleigo, Una pregunta, por lo menos una finca que está alquilada, pero usted va, la finca está alquilada a personas que no son judías, pero usted va, se queda allá. ¿Pero quién es el dueño? Judío. Por eso, pues, pero está alquilada, pero los empleados no son judíos, trabajan, comen hametz todo el tiempo, todo el año. Pero el judío está alquilada de que el judío puede usarla o no puede usarla, o claro, puede usarla cuando quiera. Sí, claro. ¿Y el judío come ahí? ¿El judío más? Come ahí. Sí. O sea, prepara sus alimentos ahí, tiene sus alimentos ahí. Sí. Entonces lo que hay que hacerle cada vez es el espacio que ocupa el judío. Okay. Es como el que tiene una habitación en un lugar. Rentó una habitación en una casa. No son judíos. La habitación, ¿a dónde hace Beikah Hametz? En el lugar. ¿Puede traer unas servilletas? Gracias. Entonces, aunque la revisión del hametz implique mucho trabajo y molestias, la persona debe empeñarse y ser meticulosa en el cumplimiento de esta mitzvah, ya que otros sabios de bendita memoria, según hacer el sacrificio, así la recompensa. Para quien resulte engorroso revisar toda la casa, se puede proceder de la siguiente manera. En el momento de la revisión correspondiente a la Bedicá, sus hijos u otras personas deben escuchar la verajá y dispersarse luego por todo el inmueble para revisarlo con la condición de que preste atención a la bendición del dueño de la casa, como si ellos mismos hubieran pronunciado al mismo tiempo. El que bendice debe pensar que la bendición también sirve para ellos. Nos estamos hablando de la noche del 14, la víspera de Pesaj, ¿okay? Pero en el caso de una finca, en el caso de un apartamento normal, usted puede hacer antes, sin verajá. Se busca el hametz, se saca lo que tiene que sacar y listo. Ok. O sea, perdón, rabino, o sea, una persona tiene varias propiedades, pero hay una donde vive, que es su casa. Ese es donde más cuidado tiene que tener. Por supuesto, si las otras propiedades están vacías, no están rentadas y todo lo demás, debe hacer la Bedicá, lo hace antes. Si está alquilado, no tiene que hacer nada. No, por eso, pero me refiero a que la más importante es que durante Pesaj, donde va a estar, donde va a pasar, no haya... Correcto, el 14, la víspera de Pesaj, se hace esto, en el lugar donde habita la persona. Muy bien, ahora ustedes seguramente saben que hay una costumbre, y este año quiero explicar la costumbre, algo que seguramente ustedes no han escuchado. En la víspera de Pesaj, en la búsqueda de hametz, se sabe que se acostumbra a colocar 10 pedacitos con hametz, 10 papelitos. Hay mucha gente que hace algo que no está bueno. Yo lo hacía antes y mi rab y después escuché un shiur y mi rab me dijo, no está bien. Envuelve los 10 papelitos o los 10 migajitas de pan en papel de aluminio. Sí. No es bueno. ¿Por qué? Porque no se consume todo cuando se va a quemar. Entonces mejor es en papel normal, servilleta, para que se queme más rápido. Y es verdad, no se quema totalmente. Ahora, ¿por qué nosotros colocamos esos 10 pedacitos? ¿Por qué 10? Porque los colocamos y se dispersan por la casa para ir buscando los de la vela. Eso quiero hablar este año. Ya para mientras se... Entonces se acostumbra a colocar pequeños trozos de pan de menos de un katzai, es decir, 28 gramos cada uno, envuelto en papel en los rincones de la casa. La persona que revisa debe guardarlos para quemarlos en el momento de la eliminación del hametz, que es al día siguiente, con el resto del hametz que encuentra. Según la Kabbalah, se debe colocar 10 trozos de pan y pensar que y a pesar de que esto es una costumbre y una obligación, es conveniente llevarla a cabo. ¿Por qué hay que colocar estos 10 trozos de pan? Es más una costumbre. Sí, es algo que trae la Kabbalah Arizal. ¿Por qué? Que la Arizal explica que así como hay 10 sefirot, ¿he escuchado las 10 sefirot? ¿Cuáles son? Todos se la saben. Malhut es la última. Malhut es la última. Keter, Binah, Daat.
Odio. Tiferet, Netzach. ¿Seguro? ¿No se la saben? Muy mal. No fue. Las manos, el tronco, cabeza, las piernas. Que representan las 10 partes del humano. Entonces, esta dice, pero también hay 10 fuerzas contrarias a la Sefirot. Que es lo que se llama la Sitra Ahara. ¿La qué? Sitra Ahara. Citra. Así va a encontrar, Sitra seguramente va a encontrar. Literalmente, Sitra Ahara significa el otro lado. El otro lado de la fuerza. ¿Has escuchado eso? Eso es una película, pero algo así. No, pero excelente. O sea, Sí. así como existen 10 fuerzas de luz, de positividad, Sí. existen 10 fuerzas De negatividad. Se creó el universo siempre con el equilibrio. Sí, entonces está La ley todo de los contrarios. midá que midá, medida por medida, hay norte, sur, día, noche, arriba, abajo, exactamente. Entonces hay una proporcionalidad en la creación. Entonces esas 10, estos 10 pedacitos representan esas 10 fuerzas que queremos sacar y que queremos eliminar. ¿Okay? Tienen nombres. Nogá es una de ellas. Nogá en hebreo también es el nombre del planeta Venus. ¿Okay? La kelipá de Nogá, esas 10 se llaman kelipot. Eso sí lo han escuchado. Bueno, entonces esa contraparte, así como hay sefirot, que saben que las sefirot son redondas, ¿han visto que las representan? Hay kelipot, que también son. Kelipá significa la cáscara. Por ejemplo, el huevo tiene una kelipá, una cáscara. ¿Y esas kelipos son redondas también, no? Las representan así. Ahora, entonces, esto lo que indica es, ¿qué representan esas kelipot? Voy a traer una historia del Baal Shem Tov. Todos ellos que ustedes ven, ellos se llaman a sí mismos Hasidim. Hasídicos lo llaman en español. Ustedes los ven. Ahora, ese grupo, ¿de dónde salieron? Salieron hace 200 años. Y se quedaron ahí. Ustedes ven cómo visten ellos, Hasidim, como hace 200 años. No ha cambiado nada. El Baal Shem Tov, Rabbi Israel Ben Eliezer. ¿Ok? Muy grande, ¿no? El famoso Baal Shem Tov, el señor del buen nombre, el Bench, también lo llaman. El Bench Shaiho, de Bagdad. Este nació en Ucrania. El movimiento hasídico nació en Ucrania. Allá donde estaba la guerra, allá nació el movimiento hasídico. Allá nació. En Ucrania. No en Kiev, en los campos ucranianos, no recuerdo el nombre. Nació como una respuesta al reformismo. Hace 200 años atrás, 220 años atrás, el pueblo judío estaba siendo devastado por un movimiento que hoy en día pervive, que se llama el reformismo. Comunidades enteras, gracias, sucumbían a esta moda de dejar la Torah a un lado y decir, ¿ustedes qué son? Nosotros somos alemanes de religión judía o somos ucranianos de religión judía, así. Y abandonar la tradición judía, reformar la sinagoga, quitar la mejitzá, cambiar el día de Shabbat por el domingo. Por eso hay que estudiar la historia judía, esto es apasionante. Entonces, cambiar, esto empezó en Alemania, pero prácticamente fue avanzando, cambiar el día de Shabbat por el día domingo, porque el domingo es el día en que la gente descansa en Europa y vamos a hacerlo. Cambiar el uso del hebreo por el uso del alemán o del polaco en la tefilá, porque una persona una vez me dijo, Rabino, ¿yo por qué no puedo leer las bendiciones de la Haftará en español? Son hermosas. Yo le dije, Señor, no es que esté prohibido, pero no es la costumbre. No es la costumbre. ¿Por qué? Porque así empezaron los reformistas, cambiando cosas. Y mira por dónde van, no quiero decir por dónde van. El punto, ¿cuál es? Hubo un movimiento que se levanta en contra de eso. Ese movimiento, entre eso el Baal Shem Tov funda el movimiento hasídico. También otras razones. El movimiento Hasidut es encaminado a hacerle frente a eso. En parte, y en parte a otros fenómenos muy interesantes, pero Hasidut es un camino, ¿ok? Y ellos hacen mucho hincapié en no cambiar absolutamente nada de la Torah, nada de la tradición, y aún lo que nosotros llamamos Midat Hasidut. En hebreo significa una buena costumbre, un camino o una actitud piadosa. Ellos dicen, no, tampoco, eso no es optativo, eso es obligación. En eso está la discusión. ¿Verdad? Ahorita ustedes vieron que yo no subí la tefila porque aquí me tuvieron una hora
¿por qué esto? Y le dije, mira, pero, ¿sabes? ¿Por qué sefaradí? ¿O por qué ashkenazí? Yo le dije, ¿por qué Hazid? El Ger puede elegir. Yo le dije, ¿por qué yo elegí esto? Porque esto fue lo que me dieron la mano. ¿Ok? Ahora, a mí, Hasidim me dieron la mano. Breslev, Sadmer, Botosham, que es otra Hasidut muy pequeña. Sí. Bueno, es que yo estudié con el Admur de Botosham. Entonces, me dieron la mano. Pero yo, al final, los sefaradín fueron que sirios, curiosamente. Entonces, cada uno. Pero el punto, ¿cuál es? Entonces, pero lindo que se preocupen, ¿no? Que pregunten. Pregunten, ¿no? La gente dice, ¿por qué nosotros? Porque Pero una pregunta. cada uno quiere que su grupo es el mejor, ¿verdad? Usted dice los sefaradí, pero sefarad España, ¿por qué dice los sefaradí son sirios? Si Porque sefarad, las comunidades sefarad más es fuertes España. sefaradín hoy en día en el mundo, las más en América, no al mundo, en América Latina son de los judíos sirios. Porque el judío sirio siempre fue más religioso, más entregado, siempre ha sido más entregado a la religión y preserva las costumbres y las tradiciones. Otros Incluso grupos no les gusta mezclarse. sí, no se casan, no se casan. Otros grupos sefaradín como los marroquíes, los judíos de Turquía y otros lugares, los de Grecia, son más abiertos a muchas cosas. Entonces, digamos que los sirios tienen más entrega a las cosas de la religión. Y en América Latina las comunidades judías más fuertes son las comunidades sirias. En América Latina, no así en otros lugares. En Estados Unidos no lo son, en Israel no lo son, en Estados Unidos están, en Panamá, bueno, Panamá sí, en México también, en Argentina también. O sea, acá, porque los judíos sirios siempre se preocupan por crear instituciones de Torah, no hacia otros grupos. Entonces, y muchos de los judíos que fueron expulsados de España llegaron al Imperio Otomano. Y Siria era una posesión del Imperio Otomano. Se establecieron ahí, en Halab, en Alepo y en Damesek, en Damasco. Y de ahí salieron los sabios más grandes del mundo sefaradí, y junto con el Tzfat, donde se publicó el Shulchan Aruch, donde se publicó. Bueno, pero eso es otra historia. El punto de Baal Shem Tov, ¿por qué no lo quiero traer? Que el Baal Shem Tov hablaba, cuando le preguntaban de las kelipot y todo esto que estamos hablando del otro lado, que decían, les traía una historia y dice, mira, vino una persona y le preguntó, Rabino, yo quiero saber cuál es la kavaná que hay que poner cuando uno se pone el talit. Entonces, kavanot, hay muchas, hay libros enteros de kavanot, de nombres sagrados que uno ve en los cabalistas, Leshem, Yehudi, y nombres que hay que, y ustedes ven, que ayer mucha gente que va así lo vieron, que hay parte de la tefilá en que estos grupos que siguen gritan, alzan la voz casi gritando. Uno que vino es de Tosh, es una de las costumbres de los Tosher, ellos gritan en la tefilá. ¡Ah! Eso es una kavaná, ¿ok? O sea, hay ciertos nombres que uno medita y grita en medio de la tefilá y otros aplauden en medio de la tefilá. Así, no así. Ayer alguien puso las manos, unió las manos, eso por la Kabbalah es prohibido. Las manos así como las tiene usted. Me regañó 3 veces a mí. Sí, según la Kabbalah, eso es prohibido, ¿ok? Porque son fuerzas ahí y todo lo demás. Entonces hacer así o hacer, eso no se debe hacer. Bueno, no, nunca. Entonces, o sea, Tampoco las piernas. tampoco usar las piernas, van a la sinagoga, bueno, muchas cosas. Pero el punto es, en la Kabbalah, el punto es que el Baal Shem Tov le preguntaron cuál es la Kabbalah y el Baal Shem Tov dijo una cosa para ejemplificar qué es esto. Miren lo fuerte de esto. Él dijo, la Kabbalah que tú tienes que colocar es que cuando tú te coloques el talit con los tzitzit no le pegas a tu compañero. Dijo el Baal Shem Tov. Eso es el Baal Shem Tov. Esa es la Kabbalah de esto, las kelipot, que es que las personas a veces llevan una espiritualidad mal manejada, que imponen cosas a las personas sin preocuparse de no lastimar a las personas. Okay. O sea, y es una definición preciosa que da el Baal Shem Tov, de esto de las kelipot, de la Sitra Hará, es que paso por encima de la persona, porque yo tengo que cumplir la mitzvah, yo tengo que hacer la mitzvah y no me importa si lastimo a los demás, no me importa si los demás sufren, no me importa cómo les va a los demás, yo tengo que hacer la mitzvah y se acabó. Entonces, ahí hay un problema.
Entonces, las kelipot no es una cosa de negatividad, es una cosa de espiritualidad mal llevada. ¿Okay? Entonces, hay que saber. Son más errores que por decir algo como hablando de... Sitra Hará es lo que estamos hablando. Pero la Sitra Hará es el otro lado. La Sitra Hará es el otro lado y se representa por las kelipot. ¿Okay? Entonces, según la Kabbalah, esos son 10 kelipot que uno elimina a través de la búsqueda del Hametz. ¿Qué es la vela? La vela representa la neshama de la persona. ¿Qué es la casa? La oscuridad. Gracias. La oscuridad de la casa. La casa, ¿qué representa? El cuerpo de la persona. La vela representa tu neshama, representa también la Torah. Tú vas buscando cosas que no están bien en tu vida y que tú tienes que sacar de tu vida. Cada uno tiene que hacer un trabajo. Pero todos los pesas lo hacemos. Sí, todos los pesas hay que hacerlo. Y no solo los pesas, hay que hacerlo todo el año. Hay cosas que están mal en nuestra vida. Y que nadie va a venir a hacer el trabajo por ti. Porque te digo una cosa, hoy en día en Israel, yo trabajé en eso. Uno paga a gente para que vaya y le haga el aseo de pesas. Nosotros cobrábamos en aquella época, pesas vacaciones en la yeshiva. Cobrábamos en aquella época por hora 70, 80 shekels por hora. Pero era aseo de pesas, no era aseo de pasar la escoba. Todo, muebles, libros, uno por uno. Y tienen que contratar a alguien que sepa. Por eso, bajurei, yeshiva y todo lo demás. Entonces, cocina, cacherizar la cocina, o sea, te dejamos ya todo listo. No es pasar la escoba y el trapero y sacudir, no, eso lo puede hacer cualquiera. Es dejarte toda tu casa, desarmarte las camas, todo, pesas, señor. Y éramos varios, era una tropa, 5, 6 muchachos con fuerza, claro, ganando dinerito y todo. Pero allá lo que yo no puedo hacer por ti, yo no puedo hacer Bedikat Hametz por ti. Yo te puedo limpiar desde el techo de tu casa hasta los cimientos de tu casa, y si tienes ático o si tienes sótano, te lo puedo limpiar y todo lo demás y aspirar todo. Pero el Bedikat Hametz, yo no lo puedo hacer por ti. Claro. O sea, usted lo que está diciendo es que después de esa limpieza que usted hacía, ese señor de esa casa tenía que... Claro, una noche de pesas. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la conciencia de la persona. Ya ritualmente, alágicamente, está limpia la casa. Pero como decimos, la casa representa el cuerpo, representa tu interior. Ahora tú tienes que buscar y tienes que entender, tienes que ver qué son las cosas que tú quieres en este Pesaj sacar y eliminar de tu vida. Hay cosas, el orgullo, la impaciencia, la impuntualidad, el querer imponer tu voluntad por encima de otros, el mal carácter. Cada uno tiene, dice en Yiddish, cada uno con su pekele. Ahora, no, pekele no es pecado, pekele es paquete en Yiddish. Cada uno va con su situación, yo no sé, cada uno, pero tiene que saber, lo primero que hay es identificar el problema. Y ustedes saben que los que han escuchado de esto de Alcohólicos Anónimos, hay 10 pasos, ¿no? Y el primer paso en todo proceso de recuperación, de cambio, de transformación es reconocer que tengo un problema y segundo, identificar el problema. Porque si yo no sé contra qué me enfrento, entonces eso es. Y eso viene de la Kabbalah, del Bedikat Hametz. Tú tienes que ver esos 10, ¿verdad? Hay un problema. Entonces, ¿qué pasa si al terminar la Bedikat Hametz, ya vamos a terminar, al terminar la Bedikat Hametz, eran 10 y nada más encontramos 8? Los escondimos también, que no encontramos los demás. A mí me pasó uno, yo no lo puedo encontrar, ya lo encontré como los 15 días. O sea, que tuvo Hametz. Lo vamos a ver, que dice la halajá. No tuvo Hametz en la casa. No tuvo Hametz en la casa. Hermano mío, por los próximos 20 años. Entonces, si al terminar la revisión no se encuentra alguno de los trozos escondidos, no es necesario volver a revisar la casa nuevamente hasta encontrarlo, ya que con la anulación del Hametz, Bitul Hametz, que es una frase que recitamos. Después de buscar con la vela, hay una frase que se llama el Bitul, que es lo fuerte ahí, que se realiza posteriormente, queda todo leudado, anulado y considerado como el polvo de la tierra, que afra, queda considerado como polvo y ya no es Hametz. Ahora, ¿la fuerza de qué? De la palabra. Por eso, la persona tiene que cuidar lo que dice. A nadie le gusta la gente que habla mucho, ¿saben eso? Pero no hay que hablar más de la cuenta. Dice el rey Shlomo, ¿por qué? Porque dice Shlomo Amelech. ¿Ustedes han escuchado que Shlomo Amelech dicen que fue la última serie que hubo sobre la historia de
de la humanidad. ¿Escuchado? Rico, sabio, fuerte, hermoso. Dice, muchas palabras, muchos pecados. Dice Rey Shalom. Pero eso dice, no lo digo yo, lo dice Shalom Amelech en Mishlei. Entonces, el asunto es que la persona dice, ¿por qué? Porque la palabra nuestra tiene fuerza. Por eso, el judío, hay una halajá que estábamos discutiendo con el Rabbi Shai, que día estábamos estudiando una cosa y una halajá, porque alguien le quiso hacer matloquet en una cosa. Entonces nos sentamos a estudiar la halajá a profundidad. ¿Cuál es el matloquet? La Torah dice que una persona que no tiene Brit Milá, incircunciso se dice en castellano, en hebreo no se dice así, en hebreo se dice una sola palabra, arel. El arel es el que tiene orla. Un arel no se puede sentar a hacer pesaj. ¿Has escuchado eso? Sí. Entonces, vino una persona en la Keilah de este Rav, también hay gerim, también hay gente que no es judía. Señoras que se casaron, sobre todo guioretas, mujeres que se casaron, se convirtieron, todo el maco. Y hay una señora que ella tiene un hermano. ¿Verdad? El hermano le gusta, está interesado en todo lo demás. Y el hermano dijo, van a hacer pesas, yo quiero participar en pesas. Ok, el rabino le dijo, puede venir al ser de la comunidad. Entonces, una persona de ahí dijo, no, porque es prohibido que un incircunciso se siente en pesas. O sea, el hacerle matloquet al rabino. O sea, hay gente, no sé dónde está parada, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos hoy en día no es pesas, no es el sacrificio. Lo que está prohibido es comer de la carne del cordero de pesas. Hoy en día no hay corbán, hoy en día no hay eso. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy en día es comer la matzá, el maror, pero pesas se tiene que hacer en Jerusalén, en el Beit HaMikdash. Hoy en día no vamos al Beit HaMikdash, nada. Es más, hoy en día es prohibido entrar al lugar donde está el Beit HaMikdash. Nadie hace pesas ahí. ¿Okay? Entonces, hay muchas salidas en la halajá. Lo que quiero decirles con eso, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué necesita la circuncisión? ¿Cómo se dice circuncisión? ¿Cómo se dice en hebreo circuncisión? Brit es pacto, milá. Orlá es prepucio. ¿Milá es qué? El brit es el pacto. El brit es milá. No, por eso, milá en hebreo no es obediencia. Abdut es obediencia. En hebreo, milá es palabra. Milim. Es el pacto de la palabra. En hebreo la palabra milá. En hebreo es palabra. No, pero es más tenaz, el pacto de la palabra. Por eso. La palabra es... Te digo, o sea, una persona viene y se circuncida. Te digo, aquí en Cali, yo estaba hablando con un urólogo. Bueno, usted lo conoce. Doctor Shlomo. Al médico. Él es urólogo. Y obviamente, médico, urólogo y bioenergético. Muchas cosas, mucho conocimiento. Entonces, hablando de una cosa, le dije, aquí en Cali, ¿cuántas circunciones se pueden hacer en un día? Cientos. Porque hoy en día los médicos recomiendan al niños y todo lo demás. Pero ¿cuántos Brit Milá hacen? Una vez cada tanto tiempo se hace un Brit Milá. Porque no es la cortar el prepucio, cualquiera lo puede hacer. En Estados Unidos, todo niño que nace por política del Estado lo circuncidan al nacer ahí en el hospital. ¿Sí o no? Ahí el médico lo circuncida al nacer. Eso es política, permiso de la familia, correcto. Eso es política del Estado, política de salubridad pública. Al igual que la familia real de Inglaterra. También, que lo hace un mueble. Todos Sí. son circuncisos. Entonces, 15. entonces no va por ahí. El Brit Milá, ¿qué es? Se tiene que ver con Pesaj, el pacto de la palabra. La Milá es el pacto que selló Dios con nosotros de una palabra. ¿Pero qué palabra? Entonces, cada cosa que nosotros decimos crean realidades. Cada compromiso que hacemos. Por eso, Pesaj, ¿qué significa Pesaj? Entonces, voy a hablar acá. Literalmente, ¿qué significa Pesaj? Entonces, en inglés se dice Passover. ¿Qué es Passover? Pasar por encima de alguien. Saltear en castellano. Pero Pesaj, ¿qué es? En hebreo se divide en dos palabras. Pe, boca. Saj, boca que habla. Volvemos a lo mismo.
Otra vez, la boca que habla. Pesach significa la boca que habla. Literalmente, o sea, si lo dividimos. Entonces es eso, que el Pesach tiene que ver con el cuidado. ¿Qué es la mitzvah en Pesach? Narrar, la Agadá. Es una narración de la salida de Mitzrayim. Entonces la persona tiene que, en Pesach, nosotros el trabajo espiritual nuestro es buscar, entender que muchos de los sufrimientos, y esto es muy fuerte, muchas de las cosas que nosotros atravesamos son consecuencias de lo que hablamos, lo que decimos o que fuimos muy ligeros al hablar. Entonces en Pesach tratamos de enmendar eso. No todo en Pesach, pero particularmente en Pesach, de buscar, de entender. El Bedikat Hametz es buscar qué es lo que está dificultando en mi vida que yo avance. El año pasado yo hice un propósito. Yo dije, mira, tengo un problema grandísimo en mi vida. Un problema que era evidente para todos. Un problema de 135 kilos. No puedo más. Hablo de mí porque para qué hablar de los otros. Uno identifica qué es el obstáculo en la vida de uno. Ahora, qué posibilidades, qué oportunidades tengo para cambiar ese proceso. Hay opción A, opción B, opción C. Opción A ya la tomé, no me sirvió. Opción B ya la tomé, no me sirvió. Opción C, hay que hacer una cirugía. Okay. Vamos a hacer los exámenes pertinentes. Si se puede, ok, se puede. Entonces cada uno tiene que evaluar las posibilidades que tiene. La búsqueda del Hametz es eso, de los fermentados. Hametz significa, la gente cree que Hametz significa levadura, no, levadura no es seorá, es lo fermentado. ¿Qué es lo fermentado? ¿Ok? ¿Qué es el fermento? Aquello que huele mal. Entonces la persona busca qué es aquello que es lo que le está obstaculizando, como decía el Baal Shem Tov, el cuento que les traje ahorita. Después del talit, pero si le pegas al otro con los tzitzit, no estás cumpliendo bien la mitzvah. Porque mis mitzvot no son para hacer sufrir a otros, son al contrario, para ayudar a otros. Entonces, pero principalmente en un nivel más profundo, ya para acabar, ¿quién es el otro? O sea, el componente, dice usted, al contrario. Semejante. El otro, mi prójimo. Mi prójimo, sí. Pero el otro también soy yo. Porque dentro de mí hay fuerzas internas que luchan. ¿Verdad? El hombre increíble. El hombre increíble, la fuerza, sí. O sea, yo quiero hacer una cosa, pero hago lo que no quiero, pero quiero aquí, pero voy acá, pero quisiera venir a rezar, pero me levanto tarde, pero quisiera comer kasher, pero a veces hay cosas que me hablan. Una persona me dijo, ahorita que estaba de viaje, ahorita en el viaje que tuve, que yo a veces tengo una fuerza que me habla, que me llama, le dije, mira, tú tienes que hacer es estudiar más Torah. Porque cuando tú estudias Torah, fortaleces tu Yetzerara, tu Yetzeratov. Y también Yetzerara. O sea, te fortaleces. Por eso cuando alguien hace una aliyá, ¿qué quiero compartir este año con ustedes? Decimos cosas que no entendemos el significado de lo que decimos. Y eso es un problema. Literal y también en el trasfondo. Yo le decía anoche a una persona que estaba con nosotros que la esposa, aquí está don Tello, que me puede corroborar, estaba preocupada la señora, porque veía que el marido va a toda. Yo le dije, no, aquí no hay que ir va a toda velocidad en el judaísmo. Okay. La señora quiere, pero va a su ritmo. es lo natural. El problema no es ella, el problema es el esposo. Él es el problema. Claro, porque si tú estás iniciándote en algo, mira, toda persona que se inicia en algo y al principio va a 1000, se estrella. Se cansa rápido. Como los caballos de carrera, dice un amigo mío. ¿Verdad? Comienzan con todo el brillo y a la mitad de la carrera se desploma. No sirve. Y los que practican atletismo, no sé quién sabe atletismo, maratón y todo lo demás, ¿sabes cuándo es cuándo es que hay que al final? Al momento de arrancar vamos suave. ¿Para qué yo me voy a gastar todos los electrolitos, toda la fuerza? No, vamos tranquilo. Déjame digerir la cosa, güey. ¿Y en el remate qué? Te voy a decir una cosa. Nosotros estamos en el remate. Aquí es donde hay que poner unas pilas. Ya llegamos, ya se convirtieron, ya tienen todo, ya tienen comunidad, tienen sinagua, tienen cementerio. Ahora es el remate. Ahora viene el remate. ¿Cuál es la continuidad de esto? La trascendencia de esto. El legado de esto no es de construir un edificio. Es a quién se le va a legar todo lo que está aquí.
Ese es el remate. Y como ustedes han visto, en nuestro contexto, muchas o varios de nuestros vecinos no pudieron con el remate. Ahora hay lugares preciosos vacíos. Esa es la realidad. Preciosos, uno llega y dice preciosos, vacíos. Entonces, ese es el remate. El punto es que la persona, luchar contra eso, hay que ir avanzando siempre, creciendo y con el interior de uno luchando y viendo cómo vamos cada día dándole lo que necesita nuestra Neshama. La Neshama quiere, la Neshama siempre quiere. El cuerpo a veces dice, está lloviendo duro, está haciendo frío. Todo lo que dijo el Rav Jaime Brinks, que el Yetzer Hara, los dos más grandes aliados del Yetzer Hara, ¿cuáles son? En el invierno, una cobija. En el verano, el ventilador. Eso no hace calor, yo que vas a rezar, hace frío, está lloviendo, tú que vas a ir a rezar, no va a ir nadie, tú eres el único loco que quiere ir a rezar y todo lo demás. Y mira, Baruch Hashem, ¿cuántos llegaron hoy? Entonces, el león está en la calle. El león está en la calle. Entonces, ese es el camino. Quiero finalizar diciéndoles que Baruch Hashem, recibimos esta joya, es el último libro de Rabbi Eliezer Melamed, se llama La tradición judía. El título lo dice todo. Son 2 tomos. Acaba de salir en Israel y nos lo enviaron. Donde abarca todo, aunque parece increíble, todo lo básico del judaísmo. Desde todo la vida judía, el ser judío, hoy judío contemporáneo. Este es un libro muy bueno y estuve estudiando algunas cosas. Y es eso, o sea, el perpetuar el judaísmo. Ese es el desafío. Entonces este Pesach hay que buscar. ¿Está a la venta? No, esto para estudiar. Se lo mandaron. Pero se puede conseguir, ¿no? El perpetuar el judaísmo y estudiar y el vivir Pesach es eso. El Pesach tiene que ser una experiencia liberadora. ¿Usted compra en la mesa? Sí, se vende, se le da el contrato para que venda a México. David, me permite un comentario. Usted me ha dejado boquiabierto. En estos días estaba leyendo un tema sobre cómo ha evolucionado los conceptos del universo del día, de la materia y todo eso. Resulta que hace muchos años, ustedes saben, pues el hombre llegó hasta el tema del átomo. Recuerdan que decía que el átomo es la partícula más pequeña. Resulta que con la teoría subatómica, después de Einstein, todo esto, se puede ver, no, el átomo también se descompone y son partículas, claro. En las partículas. Pues lo último que ha dicho la física cuántica, ¿qué es la materia? O sea, ¿qué es el universo? Y usted nos deja boquiabierto, dice, la materia no es otra cosa que energía e información. Por lo tanto, la materia es palabra, por lo tanto, el universo es palabra. Y eso es lo que dice la Torah. Dijo a tal cosa, dijo a tal otra. O sea, y usted nos acaba de decir que todo lo que estamos viendo es palabra. Eso cuando va el mago, ¿no? Yo siempre les digo esta historia, lo que ya se la saben lo siento. Va el mago ahí, lo contratan, ahí está el sombrero, abra, cadabra, y todo, hermano, pata. Eso es arameo. Abra, cadabar. Voy a crear con la palabra. Entonces, hoy en día se habla mucho hoy en día eso se ha reformulado como programación neurolingüística. Entonces, el programa me dice, sí, pero tampoco por ahí va el asunto porque tú no puedes todo. Sin Hashem no podemos nada. ¿Okay? No solamente es tu mente, eres tú con tu creador o el creador contigo, son socios y crean. ¿Okay? Pero el punto es eso, nosotros creamos realidades. Entonces, vino una persona y iban del rabino más importante que su aniversario fue hace 2 días atrás, Rav Chaim Kanievsky, lo escucharon, murió hace un año, el zar de la Torah, el príncipe, el ministro de la Torah. Iban de Rav Chaim Kanievsky. Personas hacían fila de horas y horas y horas, y en Benei Brahira Kodesh, y horas a hablar con el Rav Chaim Kanievsky. Ahora, la gente entraba después de 2 horas de fila. Yo nunca la hice, no alcancé a hacer, nunca se 3 horas. Y le decía, Rav, tengo A, B, C, D. El Rav que decía, hace 20 años atrás decía, Berajá beatzlaja, bendición y éxito. Y ya. Con los años, el Rav Chaim Kanievsky murió de 99, 98 años. Con los años ya el Rav
ya menos fuerza. Decía Buach. El acrónimo o la contracción de Berajá Beatzlajá. Buach. Entonces vino una persona y dijo, bueno, 2 horas, 3 horas para que el rabino ni siquiera me diga una palabra, sino Buach. Sí, es la fuerza. Hoy en día la gente hace fila para entrar al Yanuka. Bien, bueno. El punto es, y habla contigo, puede que hable contigo 1 minuto, 30 segundos. El punto es que si la persona que cuida sus labios, cuando él te dice verajá, te lo está diciendo, va a haber verajá. Y cuando él te dice atzlajá, éxito, va a haber éxito. Por haber ido al tzadik, pero también porque ese tzadik cuida su palabra. Como una persona que fue donde otro rebe, el papá, el Stripler, que eran familia del Stripler rebe, una mujer que era el Stripler le dijo, ya papá, una historia, hay día de historias. Le dijo, Rab, yo tengo este problema y todo lo demás, y todo. El rabino le puso, hizo así le dijo, así le digo más palabras. Y le dijo, rabino, pero ¿usted por qué no me pone las manos? Señora, al menos para yo sentir que vine hasta acá, vengo de New York, cogí un vuelo, todo lo demás, 16 horas. El rabino me va a servir al hijo. Señora, cuando tú enciendes las velas antes de Shabbat, tú le metes la mano a la vela antes de Shabbat. Digo, no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, lo mismo. Tu neshama es una vela. Yo no puedo meter la mano en la vela. No me voy a quemar. Me voy a quemar. Excelente. Entonces, así la mujer se fue. Entonces, la que está en los libros y quedó en los libros. ¿Cómo quedó? Claro. Tu neshama es una vela. No voy a meter la mano. Entonces, es lo mismo. La neshama de cada yehudí, por eso tiene que luchar. Por eso, así un secreto. Cuando la gente se convierte, que se han convertido, se convierte. ¿Qué recibe? ¿Han escuchado la neshama adicional? Según el Baal Atania, que es un rebe de estos, pero hace 200 años atrás, fundador de los Lubavitch. ¿Se escuchaba de Lubavitch, de Chabad? El Baal Atania, Rabbi Shneimon Zalman Miliadi lo fundó. Según el Baal Atania, los no judíos no tienen Yetzer Hara. Los judíos no tienen Yetzer Hara. Los no judíos, ni Yetzer Hara. Entonces, él dice que cuando tú, y de ahí sacan lo siguiente, cuando tú ves que la persona llega al judaísmo, todo lo demás viene, reza, se pone aquí, acá está entregado. Después que se convierte, nos vemos en Shabbat, tengo la empresa, tengo la oficina, tengo este problema, está lloviendo, tembló que días, shalom, aquí, acá, ¿verdad? Los no judíos no tienen Yetzer Hara ni Yetzer Hara. ¿Quién tiene Yetzer Hara y Yetzer Hara Tov? Am Israel. Eso se llama la Neshama Eliona y la Neshama Taktona. Eso está ahí explicado bien. Entonces él dice que es eso. Que la persona que tiene, y de ahí han escuchado ustedes, y seguramente quiero aclarar ese punto, que hay opiniones que dicen que los no judíos tienen el alma nada más animal. Él es uno de los que sostiene eso. No todo el mundo está a favor de eso, quiero decirles. Nosotros no sostenemos así. Entonces, el punto es que eso es lo que recibe en la conversión la persona. Una llama nueva que le da la posibilidad ahora de ¿qué? De elección. Porque ya conoces lo que Hashem quiere que tú hagas. ¿Cómo se interpreta eso? El no judío no sabe lo que Hashem quiere. Él vive porque ve que los demás viven y él hace. Pero cuando una persona tiene Torah, de verdad sabe lo que tiene que hacer. Sabe cómo tiene que vivir, sabe que hay Shabbat, sabe que hay Kashrut, sabe que hay Pesach, sabe que hay Torah Mishpah, sabe que tiene que cuidar su lengua, sabe que hay muchas alajot en contra de la Shon Hara, todo lo que está prohibido, todo esto, sabe lo que no se puede comer y no lo hace, ahora que tiene libre albedrío. El que tiene Torah tiene libre albedrío, o sea, tiene Yetzer Hara Tov y Yetzer Hara. El que no tiene Torah no tiene libre albedrío, él vive como viven los animalitos, por eso decimos, no tienen libre albedrío, ellos seguían por instintos. El que tiene Torah ahora tiene libre albedrío y ahora tiene una responsabilidad inmensa y es llamado como Adam. Ahora es llamado Ben Adam. Por eso ustedes ven que cuando empieza la Selijot, que todavía estamos lejos, ¿cómo empiezan a Selijot? Ben Adam.
No le dice la persona Adam ni Geber, le dice Ben Adam. Eres un ser humano que sabe lo bueno, que sabe lo malo, que conoces, tiene Torah, vos sabes lo que tienes que hacer. Ben Adam Malehan Irdam. Levántate, ¿qué haces durmiendo? Comienza a rezar por tu vida, que el día del juicio ya viene. Entonces es eso. La persona ahora se llama Ben Adam. Es ahora una persona. Ben Adam significa que tiene Yetzer Hará y Yetzer Atov. Tiene capacidad de elección. Y el que no tiene Torah, no tiene eso porque no conoce el bien. Porque solo el bien, ¿qué es lo bueno? La Torah. No hay nada bueno por fuera de la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amén.